Muchos después de haber tenido un gran día espiritual, tal vez en la iglesia algo que aconteció, que sucedió y transformó la vida de muchos, un gran acontecimiento. Tal vez todos hubiéramos ido a publicarlo en las redes sociales, tal vez hubiéramos puesto en el boletín de la escuela dominical, algo hubiéramos hecho para no dejar pasar eso por alto. El Señor Jesucristo, después de haber alimentado a los 5,000 y haber hecho un gran milagro en frente de todos ellos, decidió ir al Padre y orar. Es la lección del día en un momento con Dios. Estamos en el versículo 45 y 46 del capítulo 6 de Marcos. El Señor Jesucristo había estado alimentando a los 5,000 hombres, había hecho una gran obra a través de la multiplicación de panes y de peces, les había estado enseñando durante todo el día, y ya después de que llegó la noche, les dice a sus discípulos: vayan hasta el otro lado, quiero que vayan hasta Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Y dice que después de haberlos despedido, fue al monte a orar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? La verdad es que el Señor Jesucristo nos muestra aquí un gran ejemplo de la importancia de la relación con Dios a través de la oración. Aunque el versículo no nos dice exactamente qué es lo que el Señor Jesucristo fue a orar, sí nos dice que pasó todo ese tiempo orando. La importancia que vemos aquí de la obra del Señor radicaba mucho en la oración que él tenía, el tiempo que pasaba con Dios. Jesucristo era un hombre que estaba en comunión íntima con el Padre y que todo momento buscaba oportunidades para orar. Cuán significativa es la oración para nosotros. Y nosotros debemos recordar que necesitamos pasar ese tiempo junto a Dios. Ahora, la Biblia no nos dice si Jesucristo fue tal vez a buscar guía de Dios, tal vez fue a alabar a Dios, tal vez estuvo adorándole a Dios, tal vez estuvo pidiéndole a Dios de que lo que pasó en ese día quede marcado en la vida de quienes estuvieron presentes y que esas lecciones vayan a generar frutos que transformen las vidas de aquellos que escucharon. O tal vez les dijo: Señor, ayuda a mis discípulos a crecer más en fe. No lo sabemos. Lo importante que vemos aquí es el tiempo de oración. Tal vez el Señor hizo todo eso durante el tiempo que pasaba con el Padre, o tal vez estaba pidiendo instrucciones para seguir haciendo la obra y saber qué es lo que tenía que seguir haciendo en los próximos días. No vemos nada ahí. ¿Por qué es lo que usted hubiera hecho si hubiera sido Jesucristo? ¿Qué hubiera orado en ese momento? La verdad es que nosotros tenemos muchas cosas que podríamos utilizar para orar en los tiempos en los que nos encontramos ante grandes triunfos espirituales. Ahora, Jesucristo no solamente oró cuando terminó de alimentar a los 5,000. En otros pasajes de la Biblia vemos de que Jesucristo pasaba grandes tiempos orando junto al Padre. Por ejemplo, vemos de eso cuando él escogió a los 12 discípulos en Lucas en el capítulo 6. Vemos también en el mismo capítulo 1 de Marcos, cuando él estuvo sanando y echando fuera demonios, él también fue a buscar un tiempo para orar con el Padre. En el capítulo 17 de Juan, vemos a Jesucristo intercediendo por los discípulos en una de las más hermosas oraciones de la Biblia. Y también vemos que en la noche antes de morir, el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní se acercó al Padre a pedirle que le ayude a enfrentar la hora más oscura de su ministerio aquí en la tierra. La oración es de gran importancia para el creyente. Usted y yo podemos hacer grandes cosas cuando miramos con gran utilidad ese tiempo en el que usted y nosotros nos acercamos al Padre a orar y a pedirle que Él nos guíe, que Él nos use, que nos enseñe lo que tenemos que hacer, que Él esté obrando, que Él esté transformando la vida de las personas. El tiempo de oración tiene que ser vital en nuestra vida espiritual para poder conseguir logros espirituales, pero también después de haber obtenido esas victorias junto a Dios. La oración debe cumplir un papel fundamental en nuestra vida y en nuestro servicio al Padre. Usemos de esta gran herramienta. Pasemos tiempo con Dios.
Busquémoslo en oración y Él nos bendecirá. Que Dios nos ayude.